Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Continuamos con el desarrollo del marco teórico y conceptual de la secuencia número 2, diseñar y organizar un periódico escolar, del bloque uno, Los asientos no se acuerdan, de nuestro libro de español, tercer grado, volumen uno, de telesecundaria. Esto encuadra en nuestro plan y programas de estudio 2017, en la página 218. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es la noticia. Ya en el video anterior ubicamos a la noticia dentro del género periodístico y en el subgénero informativo. Si no has visto ese video en donde ubicamos los diferentes tipos de texto del género periodístico, te voy a dejar una tarjeta arriba para que vayas a verlo y puedas entender en dónde se ubica la noticia. La noticia dijimos que es un texto periodístico breve. Es muy difícil definir a la noticia, dado que su principal función es hacer una captura, un recorte de una realidad, ya sea de la política, de la sociedad, del ámbito económico, del ámbito natural, para narrarla y retratarla y explicarla a un público. Obviamente, esta noticia debe ser de interés para aquel público. Entonces, de acuerdo a quién escriba la noticia y a quién la difunda, pues va a haber diferentes maneras de hacerlo. Pero hay características que son recurrentes. Debe ser un hecho actual, relevante y de interés general. En los medios masivos de comunicación como son la radio y la televisión, dado que tienen la limitante de un tiempo que debe durar el programa, la noticia sería este segmento de tiempo dedicado a una información específica. A través de la presentación de varios segmentos o de varias noticias, se construye el programa que generalmente recibe el nombre de noticiero. Ahora vamos a hablar acerca de las características de la noticia. Vamos a empezar por su raíz etimológica. La palabra noticia viene del latín notitia, y esto a su vez es derivado de nocere, que quiere decir saber. Por lo tanto, ya en la etimología nos damos cuenta de qué tipo de texto se trata. Es un texto que nos permite conocer, saber o enterarnos de los hechos más recientes. Otra característica muy importante de la noticia e imprescindible debe ser la veracidad. La noticia tiene que ser basada en un hecho real, en un hecho acontecido en la realidad. A diferencia de la literatura, en donde podemos encontrar textos fantásticos, la noticia no puede darse ese lujo. Tiene que partir de una realidad contundente y veraz. Otra característica de la noticia es la objetividad. La noticia, como vimos que pertenece al subgénero informativo, no debe dar cabida a los sentimientos, a las emociones, a los juicios o a los valores que tenga quien la redacta. Se debe limitar a presentar los hechos y la información tal cual sucedieron. A eso se le denomina objetividad. Otra de las características de la noticia es su brevedad. A diferencia del reportaje, en el cual, como vimos en el video anterior, puede extenderse, la noticia se caracteriza por ser más breve y concisa. Sobre todo si está en un medio de comunicación como la radio o la televisión, se ve más limitada por el tiempo. En los periódicos, la noticia puede darse el lujo de expandirse un poco más, pero aún así, una de sus principales características es que debe ser breve, clara y concisa. Otra característica de la noticia debe ser su generalidad, es decir, debe tocar asuntos de interés público, de interés general, y no solamente limitarse a asuntos de interés de unos cuantos o de unos pocos. Otra característica de la noticia es su estructura, ya que la noticia tiene estructura bien definida. A pesar de que haya diferencias mínimas, de manera general podríamos definir la estructura de la noticia en tres partes: el titular, la entrada o entradilla y el cuerpo propiamente dicho de la noticia. En el caso del titular, a su vez, se divide en otras tres partes, que vienen siendo el epígrafe o antetítulo, el título y un subtítulo.
Como podemos darnos cuenta, el título debe ser en tipografía más grande, en negritas de preferencia, y debe ser sintético y atractivo para el lector. Que con el uso de pocas palabras, el lector se muestre interesado en leer lo demás. Para apoyar el título tenemos el antetítulo y el subtítulo, que dan un poco más de detalles acerca de la noticia y que también apoyan al título para captar la atención del lector. La segunda parte importante de la noticia es la entrada o entradilla. Este es el primer párrafo de la noticia. Este primer párrafo es muy importante en la noticia, sobre todo en la noticia escrita en el periódico, ya que este primer párrafo es el que se copia en la primera plana y sirve como introducción para llamar a que se lea el resto de ella en las páginas interiores del periódico. La redacción de este primer párrafo de la noticia o entrada es de suma importancia, ya que de esto depende que el lector la vea en primera plana, siga la llamada y termine su lectura en las páginas interiores del periódico. Para redactar este primer párrafo o entrada de una noticia, es importante responder a 6 preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué ocurrió? Al responder de manera clara y breve estas 6 preguntas, tendremos redactada nuestra entrada o entradilla. Pasamos ahora al cuerpo de la noticia. En el cuerpo de la noticia encontramos el segundo párrafo o párrafo de apoyo, el desarrollo o ampliación del hecho noticioso. También está acompañado por una foto y un pie de foto. Y finalmente un remate o cierre de la noticia. A manera de ejemplo, tenemos en la diapositiva un párrafo que podría funcionar perfectamente como entrada de una noticia porque responde a las 6 preguntas fundamentales. Mamá, en la esquina hubo un accidente. Hace como 10 minutos 2 autos chocaron de frente y hay una mujer que está muy herida. Ya llegaron los carabineros y por lo que escuché, todavía no se sabe quién tuvo la culpa o por qué fue el accidente. ¿Qué pasó? Hubo un accidente y hay una persona que está muy herida. ¿Dónde? En la esquina. ¿Cuándo? Hace 10 minutos. ¿Quién está involucrado? 2 autos. ¿Cómo pasó? Chocaron de frente. ¿Por qué pasó? Todavía no se sabe quién tiene la culpa. Este sería un ejemplo muy claro y muy breve de cómo se puede redactar la entrada o entradilla de una noticia. Aunque cabe destacar que este párrafo por sí mismo no es una noticia, solamente es nuestro primer párrafo. Todavía faltaría redactar el titular con sus 3 elementos y el cuerpo en donde se desarrolla más la información, así como acompañarla, de ser posible, con una fotografía y un pie de foto. Pues esta es la estructura de la noticia. Como siempre, les dejo las fuentes consultadas y también les recuerdo que si este video les gustó o les fue de utilidad, consideren compartirlo, consideren suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Yo soy el profe Mike y nos vemos en la próxima.